Hola, yo soy Carlota, te voy a presentar el trabajo que vamos a hacer a continuación. Y una cosa que quería decir es que a los 16 minutos de estar grabando se me gastó la batería de la cámara. Entonces aquí te voy a hacer un resumen de lo que dijo, de las preguntas, porque la cámara solo dio tiempo de hacer la primera pregunta, pero en esa primera pregunta dijo unas cuantas que era él, que hacía, porque ahí me dijo en la anterior entrevista que hice con mi abuelo, que dijera que lo que era él había sido, y entonces pues dijo ahí unas cuantas casas, pero después dijo como que estaba trabajando en Roque Nublo y de repente pasa a explicar lo que pues las fiestas del barrio y yo, pues eso. Y entonces pues voy a explicar las partes que todavía no me acuerdo de algunas cosas, pero la mayoría de partes, en plan decir todo lo del barrio y tal, pues está grabado. Y aquí tengo un mini chulete para grabar. Así que voy a empezar por todo, como si esto no hubiera pasado. Esta es la presentación, pero no sabes. Vale, yo cuando son temas antiguos recurro a mi abuelo, porque aparte de tener una buena memoria, pues tiene muchas experiencias que contar. Siempre ha estado y está en el meollo de las cosas. Si a eso añadimos que ejerció de locutor de radio con su propio programa, que yo solo sabía que era el locutor de radio, pero bueno. Con su propio programa, pues lo tengo hecho. Pues ya está. Y ahora cuento lo que ha sido en su vida. En su vida profesional ha sido cestero, que es para hacer cestas, escobero, para hacer escoba. Profesión de familia, ni idea, pero da igual. Luego se dedicó a carpintero y empresario. Tuvo tiempo de ser fundador y presidente de la Asociación de Vecinos. Son Marcos Arbejales y alcalde de la Villa Mariana de Teror. Entonces fue alcalde de Teror. Y en Arbejales, si van a la Asociación de Vecinos, pues hay como fotos de gente y en una de esas está mi abuelo y ya. Y bueno, aquí les cuento, les voy a poner la entrevista y después cuando termine el vídeo pues les pondré todo lo que no se dijo. Así que, adiós. Hola, soy Carlota y voy a hacerle una entrevista a mi abuelo. Y como de los antes, el primer trabajo que hicimos de esto, pues me dijo que dijera que lo que había sido mi abuelo, así que... Bien, empezando, tu abuelo ¿Cómo se llama? Se llama Cesario Ramos Santana. Nació en El Ojero en el año 45 y durante la etapa de la vida ha estado en diferentes sectores, desde el sector de las escobas, las cestas, el coger palma, el coger cañas, además de estar en la escuela de Ojero, que era la escuela donde estábamos nosotros en Los Corrales, que pertenecía a la zona de Ojero. De ahí cuando empecé más tarde de carpintero, estuve de carpintero en diferentes zonas, allí en Teror, luego bajé a Las Palmas, y de Las Palmas fui al cuartel. Al llegar del cuartel, empezó un poco la cadena de la política, de la ayuda a los demás y de ayudar a los barrios. En el barrio de Arbejales, donde yo estaba, donde pertenecía, pues no había agua, no había luz y tampoco había carreteras en un montón de ocasiones. Entonces empezamos por hacer carreteras, por poner agua y luz a todas aquellas casas que no lo tenían, y ayudarle a las personas que lo necesitaban. De ahí, pues, avanzando un poquito más, ya entré en la carpintería, pero también estuve en Las Palmas, estuve en diferentes zonas de lo que es la administración de lo que es la zona de la Confederación, la Federación, Madera y Corcho. Estuve en la Cámara de Comercio, estuve en diferentes zonas y diferentes etapas de mi vida.
Luego, en Teror, pues estuve del fulbito, en todas las zonas que eran de deporte. Hacíamos pues desde el volcán, que fue una de las últimas obras que hicimos, que desgraciadamente se terminó, es decir, ya no lo dejan hacer. Y también estuve en el ayuntamiento como concejal, como alcalde, y la época de la carpintería, que fue donde había pues 30 y tantas personas trabajando. También llevábamos lo de madera en la zona de Ginamar. En Ginamar todavía pues están los almacenes y continúa, la carpintería queda todavía el edificio y continúa también haciéndose. Creé Aguas Roque Nublo, estuve 20 y tantos años en Aguas Roque Nublo desde que aquello era pues una finca hasta llegar a ser la empresa que fue y donde trabajaron pues entre 70, 80 personas hasta el año 12 más o menos, que ahí terminó. Pero dentro de la zona de política estuvimos en las asociaciones de vecinos, en la Federación de Asociaciones, estuvimos en todas las partes donde había que colaborar y ayudar, y además haciendo las fiestas. Las fiestas eran un poco diferentes a lo que son hoy en la actualidad, porque los medios que había no eran los de hoy. No teníamos luz para la noche de los fuegos, teníamos que enganchar muchas veces o casi siempre de la luz de la calle de un ERCO. Era un problema bastante fuerte porque no había la luz que hacía falta. Teníamos que hacer las verbenas y todo esto, y en algunas ocasiones pues había que traer otros medios para poder tener luz. Y durante la etapa de la Asociación de Vecinos de Arvejales, que fue donde yo más estuve, pues fue donde se hicieron, aunque ya venía la tradición de los arcos. Los arcos hoy en la actualidad todavía continúan, pero con diferente historial del que empezaron. Cuando empezamos los arcos, que los empezaron los antepasados nuestros, pues a lo mejor íbamos 40 o 50 personas a llevar el arco, tirando voladores, y la tradición era tirar 100 docenas de voladores en lo que se iba del cruce a Llano Roca, Corrión de Jesús. Y también se hacía arco para la fiesta de San Isidro. Se participaba en lo mismo más o menos, se llevaba arco a San Isidro, se tiraban los voladores, y luego pues poco más había, porque en los principios no había verbenas, no había mucha lo que era diversión, no había, la gente no dejaban pues actuar, los curas no querían baile, la Guardia Civil participaba bastante en que no lo hubiera, y pues había que hacerlo todo un poco a la escondida, a la huida, es decir, mirando unos para una parte y otros para otra para poder pasarse el rato. Las fiestas eran más bien religiosas, que eran fiestas del pueblo. Hasta que durante una etapa de cambio de curas en Arvejales, llegó don Diego, para descanse, que murió, y fue el que dio la libertad un poco de que la fiesta pudiese tener lo que es lo de hoy, es decir, los arcos con más vida, la gente participaba más, ya se empezaron a hacer las carrozas, a repartir comida entre los que iban, a echarse las copitas, y luego al final cuando se llegaba pues se daba una vuelta a la iglesia con los arcos, que iba a San Isidro, iba a Costa Farcón, iban diferentes barrios, y ahí pues empezó la fiesta que hoy que se continúa con la fiesta de los arcos, y la fiesta un poco que ya es alegría, y que de ahí continúa con lo que es la verbena, y hasta que se aguante, ¿no? Es decir, hay una zona de Arvejales que viene por eso, y también en San Isidro,
pero en San Isidro era como romería y después, más tarde, cuando ya los arcos pues no eran lo suficiente, y también con las carretas, con el mismo sistema de repartir la comida, de las papas arrugadas, los huevos duros, los chicharrones y las diferentes bebidas, en la lógica, es decir, unos bebían ron, otros bebían coñac, el otro bebía pues cerveza, y luego al llegar arriba se hacían grupitos donde cada uno pues con su gente, con sus amistades, pues se hacían los asaderos y se mantenía pues la gente durante unas cuantas horas para que pasarlo bien, es decir, era la distracción, era las copas y los asaderos. Esto quería decir en esa época que había mucho más fiestas en otros barrios, porque las fiestas que había en Teror, fuera de lo que